emisión de Archivos Secretos, donde le vamos a presentar a usted un tema simplemente espectacular, la primera de hecho de dos partes al respecto de los secretos de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que bueno, pues es un organismo que existe desde finales de la Segunda Guerra Mundial con la intención básicamente de evitar que el poderío de la ex Unión Soviética avanzara todavía más hacia Europa Occidental de lo que, bueno, pues ya a mediados de la década de 1940 pues había logrado. Y finalmente esta organización que inicia aparentemente con objetivos netamente defensivos y poco a poco va evolucionando y iniciando campañas muy interesantes, de las cuales, bueno, pues evidentemente hasta el día de hoy continúan campañas que, por cierto, después del fin de la llamada Guerra Fría, con la desaparición de la ex Unión Soviética, bueno, pues muchos especialistas, muchos analistas se cuestionaron precisamente la pertinencia de continuar financiando a este organismo. ¿Cuál era, por ejemplo, ahora la nueva necesidad de tener a la OTAN si es que ya no existía la URSS? Ya no había aparentemente de quién defenderse, hasta que surge, por supuesto, nuevamente la figura del terrorismo internacional como pues ahora el principal enemigo a combatir. Y bueno, pues a principios de la década de 1990 participara en la masacre de los Balcanes y en fin, de ahí pues ha tenido algunas participaciones en el siglo XXI que vamos a estar platicando a lo largo de estos dos episodios, pero el día de hoy le voy a mostrar algo muy interesante, unas notas que realizamos ya hace algunos años con relación a supuestamente la participación de este organismo, de la OTAN, en el encubrimiento, fíjese nada más, de mutilaciones humanas asociadas a ovnis, asociadas a inteligencias extraterrestres, así como lo está usted escuchando. Pues declaraciones aparentemente de un ex militar que estuvo colaborando en un grupo especial de miembros precisamente de la OTAN, que se encargaba ni más ni menos que, o que se encarga todavía, de recoger las evidencias de este tipo de prácticas por parte de inteligencias extraterrestres. Y es que, bueno, usted sabe, y en este canal Hace una Nueva Realidad le hemos dado pues puntual seguimiento a todos los fenómenos vinculados a la mutilación de ganado, pero enfocado, por supuesto, a animales, muchos de ellos de granja, que ocurrieran, por supuesto, en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, de hecho, ya en todas partes del mundo. Pero estoy seguro que usted no habrá escuchado ampliamente sobre mutilaciones en seres humanos vinculados a seres extraterrestres. Y bueno, pues le voy a presentar unos fragmentos de un documental muy interesante que revelaría este gran cover-up, este gran encubrimiento por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por supuesto de sus miembros, de gobiernos que forman parte de la OTAN, encabezados desde luego por los Estados Unidos, que estarían perfectamente enterados de lo que está sucediendo con respecto a este tipo de prácticas y que evidentemente no las pueden evitar. Y que en su momento incluso la Unión Soviética también estaba enterado de que estas inteligencias están mutilando personas y simple y sencillamente las arrojan, como habitualmente sucede con la mutilación de ganado. Son muy pocos los investigadores dentro del fenómeno ovni extraterrestre que están abordando este tipo de temas y bueno, dentro de ellas habría uno de los secretos de la OTAN mejor guardados, precisamente el de encubrir las mutilaciones de seres humanos por inteligencias extraterrestres. Y después vamos a hablar un poquito sobre el ejército secreto, los ejércitos secretos de la OTAN. De eso vamos a continuar en la segunda parte de estos dos programas dedicados a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y posteriormente ya en emisiones más adelante de Archivos Secretos vamos a platicar particularmente sobre la operación Gladio, en esta operación que ahora pues también pone muy entredicho la permanencia de la OTAN, en la cual documentos en varias partes de Europa, entre ellas tribunales muy importantes, por ejemplo en Luxemburgo, dieron a conocer hace un par de años que la OTAN en algunas ocasiones apoyó a grupos terroristas para que financiaran
para que desarrollaran pues ataques contra ciudadanos europeos, asesinatos, bombardeos, por ejemplo, dentro de Europa, y una serie de fenómenos muy interesantes que por supuesto está confirmado, la OTAN organizó, financió en base precisamente a estos ejércitos secretos. Bueno, de eso y mucho más el día de hoy y por supuesto en la siguiente emisión de este programa, los secretos de la OTAN. Y para ello, como todos los días, los invitamos a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas, sugerencias y todo lo que usted guste enviarnos a través, por supuesto, de nuestro foro en www.tercermilenio.tv, a través del correo electrónico y también de las redes sociales que ven en este momento en su pantalla. El correo cerrubio@tercermilenio.tv, en Twitter me encuentra como @carlosgualito y en Facebook también como Carlos Rubio Gualito. Y bueno, pues desde luego vamos inmediatamente a la nota del día de hoy, que bueno, le hemos hablado en todas estas emisiones al respecto pues de lo que todo el mundo está hablando, del descubrimiento, o mejor dicho, el anuncio del descubrimiento de agua salada debajo de la superficie del planeta rojo. Pero en todo caso, ¿qué nos queda por descubrir sobre Marte? ¿Qué tipo de anomalías no han sido explicadas por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, por la ESA, Agencia Espacial Europea, por Roscosmos en Rusia? ¿Qué es lo que nos queda por descubrir de Marte? Por favor, cabina, vamos a ver la nota del día de hoy. Ahí la tiene desde luego en Twitter, @carlosgualito, y aquí en Carlos Rubio Gualito en Facebook. Le digo, me envía usted su solicitud de amistad. En el momento en el que un servidor los acepta, ya usted mismo puede comenzar a publicar aquí en este espacio sin necesidad de mayores permisos. Y bueno, pues ya tiene ahí la nota de, por supuesto, revelacionestv.com del día de hoy. Son 5 entre bastantes, de hecho le voy a mostrar todavía muchos más que estos 5 misterios que aún no han logrado responder las autoridades espaciales, los científicos y por supuesto también los políticos al respecto de lo que está sucediendo en la superficie del planeta rojo. Todas estas figuras caprichosas que eventualmente logran pues ser identificadas por los cibernautas a partir de las imágenes que toma el rover Curiosity mayoritariamente, aunque pues también a partir de algunas sondas espaciales y que bueno, pues son muchas de ellas estructuras bastante caprichosas, pero que bueno, no han logrado ser respondidas por las autoridades en la materia, por los científicos, y simplemente mejor se ignoran. Estas 5 son publicadas recientemente en The Telegraph allá en el Reino Unido, y el primero de ellos es esto que se ha denominado el Stonehenge de Marte, y es que es una formación. De hecho, aquí le ponemos a usted un pequeño video al respecto de este supuesto Stonehenge en Marte. Ahí lo tienen ustedes, es una formación pues bastante interesante sobre un montículo y muy similar, por supuesto, al que se encuentra en la Gran Bretaña. De ahí que pues digamos que extraoficialmente se le llama el Stonehenge marciano. Es una formación pues evidentemente de rocas ordenadas de forma pues bastante singular. No me atrevería yo a decir que incluso en forma caprichosa. Usted puede encontrar en línea incluso varios elementos. Muchas personas ya han hecho análisis al respecto de esto, sobreponiendo, por ejemplo, distintas líneas y círculos, como si realmente tuvieran estas una disposición pues no accidental, no natural. Y esto es lo que se llama el Stonehenge marciano, y que bueno, pues hasta el día de hoy la NASA no ha logrado responder qué es eso. Usted lo vio, imágenes tomadas por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, y que bueno, pues no se emitió ninguna declaración. The Huffington Post nos señala como el número 2 la cabeza de hombre tomada en 2005. De hecho, ha habido bastantes formaciones caprichosas en Marte, y algunas de ellas pues sí, efectivamente parecen personas, siluetas de seres humanos, e incluso pues ya varias, ¿no?, que parecen ser cabezas humanas. Y vea usted, esta es una de las que no se emitió declaración alguna. Conforme a
a las autoridades espaciales allá en la Unión Americana. Pues ahí la tiene usted, no le voy a emitir ningún adjetivo, claramente tiene un enorme parecido a un rostro, y es más, no solamente al rostro, a una cabeza humana, con ciertos rasgos faciales muy bien definidos, y que bueno, pues no se emitió declaración alguna ni explicación tampoco de qué es eso. Se lo presentamos por supuesto aquí en Archivos Secretos y a través de revelacionestv.com, lo que parece ser una mujer también en la superficie de Marte. Aquí le ponemos a usted también un pequeño video. Puede encontrar muchos de estos en internet y que bueno, pues algunos, incluyendo este canal de YouTube UFO OVNI Disclosure, pues identifica junto a la mujer algunas otras formaciones peculiares. Aquí es donde usted observa lo que pareciera ser una mujer de cabello largo, incluso se alcanzan a observar definidos lo que pudieran ser sus extremidades, posiblemente brazos, y bueno, pues estas otras rocas que este canal particular de YouTube identifica como si fueran alguna especie de estructuras similares, ¿no?, a edificios. Y bueno, pues incluso usted aquí le señalan una especie de camino o algo por el estilo. Y en fin, bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto es lo que evidentemente llamó mucho la atención de los cibernautas en el momento en el que el Curiosity da a conocer esta imagen. La número 4, la llamada pirámide de Marte. Y ahí ve usted esta fotografía ampliada con, ¿no?, lo que claramente se ven cortes bastante angulados. En la fotografía original, evidentemente, esta estructura es muy pequeña. Esta es una ampliación y bueno, pues también puede usted encontrar muchas imágenes, muchos videos incluso en la red sobre esto que se llama la pirámide de Marte, y también, al igual que todos los demás pues elementos que le acabo yo de mostrar, pues no, simple y sencillamente no se explicó en su momento, preferiblemente se ignora, o simple y sencillamente dicen, bueno, pues esto es una ilusión óptica y un juego de luces y sombras. Habitualmente eso es lo que señala la NASA. Y bueno, pues ahí lo tiene usted, la pirámide. Y bueno, pues esto que The Huffington Post llama la cucaracha gigante, aunque aquí no le vimos más bien cara de cucaracha, sino de lo que más bien parecía ser un crustáceo. Pero bueno, pues ahí lo tiene en este video de nuevamente UFO OVNI Disclosure, que le colocamos aquí en revelacionestv.com. También en su momento, cuando apareció esta imagen, se las presentamos a través de este medio. Huffington Post le llama cucaracha, ¿no?, marciana, pero bueno, ahí lo tiene usted. Son simplemente 5 de las anomalías que están pues al día de hoy todavía discutiéndose y que simple y sencillamente han sido ignoradas por las autoridades en la Unión Americana y pues de hecho en todo el planeta. No se han llamado a explicar qué es este tipo de imágenes, de estructuras en algunos casos, como ya usted lo acaba de observar. Pero le vuelvo a repetir, eventualmente cuando salen este tipo de figuras o de estructuras caprichosas, simplemente se dice que es una roca y un juego de luces, de sombras, una ilusión óptica. Pero le voy a volver a presentar esta información de mi compañera Flor López al respecto de la ya numerosa cantidad de anomalías sobre el planeta rojo. Y regresamos con más, por supuesto, aquí en ¿Existe o ha existido vida en el planeta Marte? ¿Qué evidencias nos demuestran esa posibilidad? Rostros humanos, un cráneo humanoide, una mujer sentada y muy cerca de ella una estructura en forma de domo. Acompáñenos en esta investigación. ¿Pudo haber existido una raza igual a la nuestra? ¿O una catástrofe hace apenas unos miles de años, y no miles de millones de años como lo afirma la NASA? Estas preguntas tal vez suenen descabelladas. Sin embargo, en los últimos años se han dado a conocer impactantes evidencias. Una de las primeras imágenes en Marte es el rostro de Sidonia, captado por la sonda Vikingo en 1976.
una figura de un rostro humano que mide unos 3 kilómetros de largo por 1.5 kilómetros. La NASA asegura e insiste que es un fenómeno de luz y sombra. ¿Usted qué piensa? El rover Spirit de la NASA capturó esta otra imagen, lo que parece ser un cráneo, parcialmente enterrado en la arena. Con un acercamiento se puede verificar las protuberancias de lo que podría ser un cráneo humanoide. ¿Será esto posible? El 9 de noviembre del 2007, el rover Spirit captó esta impactante imagen de lo que posiblemente es una mujer sentada en el cráter Gusev. Un acercamiento se puede ver claramente su brazo y pies. La NASA nunca tomó una segunda imagen. Pero muy cerca de este cráter, en la misión Sol 728 del Spirit, se obtuvo esta otra imagen, lo que parece ser una casa primitiva en forma de domo, hecha a base de piedras que abundan en el planeta. La pregunta es, ¿cómo se formó? ¿O quién colocó piedra por piedra de esta estructura? ¿Se acomodaron solas? ¿O será la casa de esta mujer captada muy cerca de ese lugar? En el 2005 se dio a conocer esta imagen. Posiblemente es una roca, pero si lo es, ¡qué extraordinaria coincidencia! Parece una persona de raza negra. Algunos sugieren que fue un monumento en Marte de una civilización. ¿Estarán en lo cierto? A los 3 días de llegada del Curiosity a Marte, captó esta imagen lo que parece ser un domo artificial. Observe con detenimiento. Aún no entendemos por qué la NASA no quiso explorar esa zona. Por ahora sigue siendo un misterio. ¿Existe o existió una raza igual a la nuestra en el planeta Marte? Por ahora, la NASA dio a conocer la primera misión a Marte, el proyecto Orión, en el 2020. Tal vez hasta esa fecha tendremos la respuesta. Reportó para Tercer Milenio, Flor López. Bueno, pues ¿qué le parece? Solo estamos seguros, esto es una pequeña muestra de lo que las siguientes misiones al planeta rojo van a descubrir. Y bueno, pues también para nosotros ya es una situación que sale sobrando. El hecho de que, bueno, pues muy probablemente algunas, incluso si usted me fuerza, yo diría varias de estas anomalías podrían explicarse, como bien lo señala la NASA, por este tipo de canales convencionales, ¿no? Que son ilusiones ópticas, es un juego de luz y sombra sobre las rocas. Incluso es algo que nosotros de alguna manera identificamos como un fenómeno típico, como un fenómeno simple y sencillamente propio de los seres humanos. Pero ¿usted cree, francamente, que ya la enorme cantidad de anomalías, de estructuras, de imágenes que le acabamos de presentar, pues apenas hace unos minutos, se pueden explicar de acuerdo a esta hipótesis? ¿Todas son ilusiones ópticas? ¿Todas son juegos de luces y sombras? Yo creo que no. Yo creo que, en algunas de ellas es posible que la explicación sea más simple de lo que nosotros creemos, pero bueno, pues con todos los descubrimientos científicos que se han realizado en los últimos años sobre Marte, por lo menos creo que tendríamos que tener dudas al respecto de si es que ellas son o no son ilusiones ópticas. Vamos a ir a un corte comercial y regresando le tengo todo lo que usted quería saber sobre el encubrimiento de la OTAN, sobre mutilaciones extraterrestres en seres humanos. No se despegue. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv.
Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde no te debes de perder los clásicos del fenómeno OVNI, donde podrás ver las historias más importantes que se han generado precisamente en el tema de los no identificados. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, los clásicos del fenómeno OVNI. Por supuesto, solo por tercermilenio.tv. Pues bueno, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con la primera parte sobre los secretos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización que, bueno, pues le cuesta a los Estados miembros ni más ni menos que el 2% de su Producto Interno Bruto, pero cuando cae la Unión Soviética empieza un proceso de expansión de la OTAN para tratar obviamente de integrar a aquellos países que en su momento orbitaban en torno a la URSS, con la intención, bueno, pues obviamente de extender su influencia, y son estos países los que pues evidentemente no logran cubrir con este 2%. Pero, y usted se preguntará, si parte de los países más desarrollados del mundo forman parte de este organismo, incluyendo por supuesto los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, en fin, muchos que forman parte precisamente del G8, ¿qué se hace con todo ese recurso? ¿Qué se hace con todo ese dinero? Pues evidentemente tendría que estar justificado un gasto tan oneroso como este, ¿no lo cree usted? Ya no estamos en la Guerra Fría, ya no existe la excusa de poder defenderse de aquel gigante asiático, la Unión Soviética. Bueno, pues hay varios analistas que creen que todavía se debe mantener a esta organización, primero, posiblemente para poder defenderse otra vez de Rusia, y de ahí que, bueno, pues acusaciones del mismo presidente Vladimir Putin que en la siguiente operación Gladio, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, en la cual aparentemente la OTAN está financiando a grupos rebeldes, incluso en algún momento catalogados como terroristas, para generar inestabilidad en esa parte del mundo. Tal vez incluso hay quien también ya ha señalado defenderse posiblemente de China y de su eventual expansión al resto del mundo. Usted sabe que China tiene enormes inversiones en África, en América Latina, evidentemente en el sudeste asiático, espacios que de alguna u otra forma han sido dejados de lado por los países miembros de la OTAN, y evidentemente para combatir el terrorismo internacional, que recuerde usted, este puede golpear en todos lados, y a partir precisamente de los distintos ataques, por ejemplo a Madrid de hace ya algunos años, en el caso también de la Gran Bretaña, en fin, bueno, pues sigue justificándose la presencia de la OTAN. Pero recuerde usted que si no hay guerras, entonces, ¿cómo para qué tendrían los países miembros que mantener a esta organización? ¿En favor de quién? Para defender los intereses también de quién. Bueno, pues dentro de la cantidad impresionante de secretos que guarda la OTAN, pues aparentemente está encubriendo algo muchísimo más perverso, muchísimo más turbio de lo que usted se puede imaginar. Mutilaciones a seres humanos, secuestros, para empezar, de seres humanos por alienígenas, y mutilaciones, tal cual usted eventualmente escucha de que aparecen cadáveres de animales con órganos internos removidos inexplicablemente, sin gota o rastro de sangre, lo que indica claramente que fueron removidos con calor extremo, posiblemente con rayo láser, pero de una manera absolutamente inexplicable. Y son muy pocos, de hecho, los investigadores, le decía yo hace unos minutos, sobre este fenómeno, que abarcan precisamente, que se atreven a investigar algo tan terrible como esto. Bueno, y es lógico pensar que si inteligencias de otros mundos, suponiendo que ellos sean los culpables, están realizando este tipo de experimentos, por alguna manera decirlo, con animales, con ganado, incluso salvajes también, no solamente animales de granja, ¿por qué no con seres humanos? Y aparentemente la OTAN lo estaría encubriendo. Vamos a ver esta investigación y regresamos con más en Archivos Secretos. Son muchos los casos en que objetos voladores no identificados se han vinculado a mutilaciones y extracción de órganos en seres humanos, fenómenos investigados por diversas autoridades.
y que al día de hoy continúan sin explicación. En septiembre de 1977, la isla brasileña de Colares fue visitada por una serie de objetos voladores de naturaleza desconocida. Se observaron toda clase de ovnis, con forma de platillo, en forma de cigarro y algunos luminosos. La mayoría de los objetos voladores llegaban a la población desde el norte, algunos desde el cielo, mientras que otros provenían del océano. Pero no solo fueron avistamientos. Algunos reportes indican que docenas de habitantes de la isla fueron atacadas por los objetos. Un haz de luces que procedían de los ovnis perseguían a los pobladores, los paralizaban completamente y muchos de ellos resultaron con quemaduras o extrañas perforaciones. Incluso, algunas víctimas declararon sentir cómo las luces extraían su sangre. Los ataques continuaron por meses. Más de 80 personas reportaron haber sido atacadas por las luces que procedían del cielo, lo que provocó que muchas personas abandonaran la isla. La unidad médica de Colares recibía casi a diario víctimas de lo que parecían ser quemaduras por radiación, así como algunas inusuales marcas de punción. A partir del mes de septiembre, comenzaron a aparecer en la clínica algunas víctimas muy graves. Incluso, 2 de ellas perderían la vida por el ataque de las inusuales luces, y las autoridades médicas declararon su causa de muerte como desconocida. La Fuerza Aérea Brasileña investigó y documentó el caso minuciosamente por 4 meses, en la llamada Operación Plato, registrando docenas de fotografías y dibujando bocetos de los objetos, demostrando con ello el verdadero interés del gobierno de Brasil en el estudio de los ovnis y su relación con las mutilaciones en seres humanos. Sin embargo, las autoridades amazónicas no son las únicas que demostraron un genuino interés en el fenómeno ovni extraterrestre y las mutilaciones humanas. Distintos gobiernos en Europa Occidental y en los Estados Unidos han estudiado estos casos por décadas, hecho que ha sido denunciado por varios testigos altamente calificados, como el coronel retirado del ejército estadounidense Philip Corso o el exministro de la Defensa de Canadá, el honorable Paul Hellyer. Ejemplo de ello se relata en el documental OTAN y los ovnis, el encubrimiento de la mutilación humana, recientemente desarrollado por los investigadores David Caton y Richard Hall, donde se revelan las declaraciones de un exmilitar británico que trabajó en varias operaciones de las Fuerzas Especiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El testigo declaró que durante las operaciones encubiertas de la OTAN, que iniciaron en la década de los 80, fue testigo de entre 30 y 40 mutilaciones en seres humanos, en países del Reino Unido como Irlanda y Escocia, aunque también en España, Alemania, Australia, la ex Yugoslavia y en lugares tan remotos como Rusia y Alaska. Más adelante le presentaremos la información encubierta por los gobiernos de la OTAN. Bueno, pues ahí tiene usted una evidencia al respecto de que este tipo de fenómenos existen y que de hecho, bueno, pues es algo que platicaremos en posteriores emisiones de Archivos Secretos, porque hay pues de hecho documentados varios otros casos en donde seres humanos resultan de alguna manera físicamente lacerados por el contacto con los no identificados. Pero pues bueno, en general son casos que pues no le llaman mucho la atención a los investigadores. Bueno, en el caso, cuando estábamos realizando precisamente la investigación que usted acaba de observar, nos comunicamos con Linda Moulton Howe, que usted conoce, es una de las autoridades en la materia, particularmente hablando, por supuesto, sobre mutilaciones en animales vinculadas a ovnis, a registros, a observación de este tipo de naves, y que bueno, pues obviamente también estos a su vez pues se correlacionan a las inteligencias que los dirigen. Pero bueno, en aquel momento Linda no nos comentó mucho sobre las mutilaciones humanas. De hecho, nos decía que ella tenía serias dudas al respecto de que esto estuviera ocurriendo, pero bueno, habría que considerar que las historias precisamente, los reportes, no las historias, los reportes al respecto de raptos de personas, ¿no? Por esta gran oleada de ovnis en la década particularmente de 1950, pues obligarían, desde los años 40, obligarían al gobierno de los Estados Unidos, entre ellos por supuesto al entonces del presidente Harry Truman, a poner cartas sobre el asunto. Y usted sabe, bueno, mucho ya se ha analizado
y que se sigue analizando todavía hasta el día de hoy la legitimidad, la autenticidad de los documentos que pudieran probar esto, de la creación del Majestic 12 y que bueno, supuestamente que se llegaría en la época de Eisenhower a una especie de acuerdo, a una especie de tratado con las inteligencias que bueno, pues estaban secuestrando a seres humanos en cuanto a supuestamente intercambio de tecnología alienígena para los Estados Unidos, a cambio precisamente de que se pudiera tomar a algunos ciudadanos para realizar, pues no sé, ¿no? Lo que estas criaturas estuvieran interesadas en hacer. Pero los reportes aumentaron muchísimo en esas 2 décadas, en la segunda mitad de la década de 1940 y la subsiguiente, en 1950. Entonces, bueno, pues aparentemente este documental, del cual más adelante le voy a presentar unos minutitos, bueno, aparentemente sí habría algunos testigos, incluyendo por supuesto a estos miembros o exmiembros del grupo de operaciones secreta de la OTAN, que se encargaba precisamente de recoger los restos y de además pues de encubrir absolutamente todo, incluyendo por ejemplo qué se les decía a los familiares de las víctimas, en fin, si no se les entregaba evidentemente ningún resto, no se realizaban autopsias, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues de acuerdo a esta investigación, pues esto ocurriría en varios países miembros de la OTAN, incluso aquellos que no formaban parte de la misma, por ejemplo la ex Yugoslavia. Mi estimado Richard Millán nos dice: hola Carlos, creo que no son ilusiones ópticas, creo que Marte fue nuestro planeta natal y lo abandonamos porque consumimos todos los recursos naturales y emigramos a este planeta. Bueno, pues mi estimado Richard, ya varios investigadores coincidirán contigo. Es una idea bastante interesante y yo creo que en la medida en la que se vayan descubriendo todavía más y más elementos que pues nos conduzcan a concluir que en Marte existió una civilización, pues bueno, tal vez sí era lo suficientemente desarrollada como para poder huir de una catástrofe global. Vea usted esta otra cápsula al respecto de ovnis y la OTAN, el encubrimiento de las mutilaciones humanas, y regresamos con más en Archivos Secretos. El documental británico OTAN y OVNIs, el encubrimiento de la mutilación humana, indica que a partir de la década de los 80 se formó un grupo de fuerzas especiales en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que realizó operaciones secretas en todos los países miembros de la organización, nombrado el Grupo 58. Sus operaciones encubiertas tenían como principal objetivo ocultar toda evidencia de mutilaciones humanas provocadas por inteligencias extraterrestres. El testigo encubierto que revelara dicha información declaró que las operaciones estarían dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos y que incluso la Unión Soviética se mantenía al tanto de ellas. También reveló que mientras un equipo de científicos recolectaba minuciosamente los cadáveres y cualquier otra evidencia de ataques, otro grupo tenía la responsabilidad de borrar sistemáticamente toda la información disponible sobre los decesos. Los familiares jamás eran informados sobre la muerte de las víctimas y sus nombres continuaban formando parte de las listas de personas desaparecidas. De acuerdo con el exdetective de la policía británica, con 25 años de experiencia e investigador ovni Tony Todd, la OTAN creó un equipo de respuesta inmediata durante el gobierno de la primer ministro Margaret Thatcher, aprovechando su buena relación con la administración del presidente Ronald Reagan. El equipo se ocupaba exclusivamente de los lugares donde un ovni aterrizaba o se accidentaba en toda Europa, recogiendo además todo rastro del incidente y, de ser necesario, evacuaban de la zona a los civiles. Asimismo, el equipo de respuesta inmediata recogía cuidadosamente los restos de mutilaciones de animales o humanos encontrados, ocultando todo conocimiento de ello a la población y a los medios, incluyendo un caso en España, donde se encontraron varios cuerpos humanos cerca de un ovni estrellado. Ningún cadáver tenía vello corporal y a todos les habían amputado algún miembro, pero el caso fue encubierto por la OTAN. Otro incidente que el equipo atendería ocurrió en el bosque de Dalby, al norte del condado de Yorkshire en Inglaterra, lugar conocido por sus constantes avistamientos ovni y su amplia historia de animales mutilados encontrados. El bosque de Dalby fue el escenario del hallazgo de 7 cadáveres humanos en un periodo de 3 semanas. Las víctimas de nuevo aparecieron sin lengua, sin globos oculares, y ninguno tenía cabello o vello corporal alguno.
Lo más extraño es que tampoco se hallaron rastros de sangre en ninguno de los 7 casos. En todos los incidentes, los equipos de respuesta inmediata aseguraban la zona donde se encontraban los cuerpos y esperaban al grupo de oficiales y científicos, presuntamente estadounidenses, que recogían todas las evidencias y se las llevaban con ellos, en muchas ocasiones en helicópteros. Otro elemento en común para muchos de los casos encontrados es que los cadáveres fueron expuestos a cierto tipo de radiación. Las enormes similitudes en las heridas de las víctimas encontradas en Brasil, Rusia y varios países de Europa demuestran que los casos pudieran estar relacionados entre sí, y el gran parecido con las mutilaciones en animales, que habitualmente están acompañadas por avistamientos de objetos voladores no identificados, apuntan a que los posibles culpables no sean de este mundo. Por otra parte, los reportes de médicos forenses que no encuentran una explicación para tales mutilaciones e incluso las declaran como producto de una fuerza desconocida e imparable, refuerzan la idea de que las inteligencias extraterrestres son las verdaderas culpables de tales crímenes. Para Tercer Milenio, Carlos Rubio. Bueno, pues es simplemente nuestra conclusión. No sé usted qué opine al respecto de esto, pero sí nos resultaría algo pues extremadamente raro que si es que estas inteligencias o quien sea que esté realizando este tipo de actos tan atroces lo esté realizando con animales, bueno, pues no lo haga con los seres humanos, ¿no lo cree? Y bueno, pues de acuerdo a este documental, que regresando de un breve corte le voy a presentar algunos minutos, que de hecho también en su momento estuvimos en contacto con el productor de este mismo documental y pues es una persona francamente muy desconfiada, nos decía que no era nada personal, que el hecho de que bueno, pues nosotros aquí en este canal Haciendo una Nueva Realidad le estuviéramos haciendo preguntas, le estuviéramos invitando a que nos otorgara una entrevista al respecto del mismo documental cuando este sale a la luz. Bueno, pues nos comentaba que él no daba entrevistas o en fin, ¿no? De primera instancia, pues nos inquirió mucho al respecto de esta situación el señor Richard Hall, que es quien produjo este documental y bueno, pues estuvimos intentando pues, establecer más comunicación con él al respecto de que, bueno, pues estábamos interesados en que nos entregara información de algún otro dato. Él, a lo largo de este documental OVNIs y OTAN, el encubrimiento de las mutilaciones humanas, pues asegura haber establecido contacto con, a su vez, la persona que formó parte de este equipo de operaciones de respuesta inmediata de la OTAN y que se encargaban, pues le digo yo a usted, de recoger precisamente los restos de las personas mutiladas y de crear también pues todo un escenario para poder explicarle a los familiares qué es lo que había sucedido o simple y sencillamente se les colocaba en calidad de desaparecidos y hasta ahí. No se les informaba más o no se les informa si es que esto llegara a seguir sucediendo. Y el señor Hall, bueno, pues nos decía que efectivamente que se había entrevistado en varias ocasiones con esta persona, pero que le había solicitado expresamente no mencionara su nombre. De acuerdo a Richard Hall, incluso lo menciona también en su documental, sabe quién es, sabe dónde vive este ex miembro de equipos especiales de la OTAN, y que incluso este ex militar, posee fotografías de algunos de estos terribles casos, en los cuales, bueno, pues se ve claramente a las víctimas que les han removido ciertos órganos internos, tejido blando, el aparato reproductivo en prácticamente todos los casos, que extrañamente aparecían sin rastro alguno de vello corporal. Y que bueno, pues la opinión pública, los medios de comunicación no saben nada al respecto. Mi estimado Sergio nos dice: hola Carlos, hay un niño ruso entrevistado por el proyecto Camelot que dice que es de Marte y que hubo una gran guerra muy grande y que se destruyó todo el planeta en relación en la Tierra, pero que guarda conocimientos y recuerdos de su vida en Marte. Bueno, recuerda, mi estimado Sergio, aquí en Archivos Secretos te presentamos también una investigación y las teorías del doctor Brandenburg,
que asegura él que encontró los rastros que le permiten asegurar que incluso hubo varias explosiones nucleares en Marte. Ya le presentamos a usted esa investigación sobre el doctor Brandenburg y que bueno, pues es muy interesante y de acuerdo con él, la civilización o civilizaciones que habitaran el planeta rojo tendrían la capacidad nuclear y se autodestruirían. Vamos a ir brevemente a un corte comercial y regresando le tengo más sobre los secretos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La primera parte, por supuesto, aquí en Archivos Secretos. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde no te debes de perder los clásicos del fenómeno ovni, donde podrás ver las historias más importantes que se han generado precisamente en el tema de los no identificados. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, los clásicos del fenómeno ovni, por supuesto, solo por Tercermilenio.tv. Pues bueno, amigos, ya estamos de vuelta en Archivos Secretos con la primera parte de 2 al respecto de los secretos de la OTAN. Y bueno, pues tenemos más comentarios aquí en nuestro foro. Lilat Reloaded nos dice sobre el joven ruso Boriska. Él sigue viviendo su vida, pero no da revelación debido a lo que lo cuestionaron mucho y lo mal juzgaron. Por eso no da cuestiones, es lo que nos dice Lilat. También nos dice, señor Carlos, de hecho, la vida en este sector planetario solar es muy abundante. Solo es cuestión de tiempo y paciencia para que la humanidad ya que debido a tanto caos causado por los oscuros físicos ponen en peligro a su misma especie humana, tanto a las especies aliadas. Bueno, Lilad, también con respecto a este tipo de declaraciones hay que recordar que el mismo Paul Hellyer también es algo que de hecho le recordé a usted hace no mucho tiempo, también mencionó que él tuvo acceso a documentos que probarían que incluso hay formas de vida inteligentes en nuestro propio sistema solar, aparentemente en una de las lunas de nuestros gigantes gaseosos, que recuerda usted, bueno, pues con lo que le hemos presentado recientemente también del océano global recientemente descubierto, o más bien que se confirma el descubrimiento del océano global debajo de la superficie helada de Encélado. El caso es igual para Europa. En fin, parece que hay muchas posibilidades de que nuestro propio sistema solar pues se den por lo menos las condiciones ambientales para que se geste e incluso lo suficientemente estables para que se desarrolle o evolucione la vida. Le voy a presentar, le decía yo, un fragmento muy breve de este documental OVNIs y la OTAN, el encubrimiento de las mutilaciones humanas de Richard D. Hall, y que usted puede encontrar, por supuesto, en su página web, que en un momento más se la daremos. De hecho, creo que es richplanet.net. Ahí puede encontrar todo el material de este investigador británico. Vea usted estos minutos y regresamos a Archivos Secretos. Story in outline is as follows. In 1996, Gough worked for a UFO magazine known as Global and was the correspondent for the South Wales region. He was a keen UFO enthusiast with quite a maverick approach to his research. He would often spend the night in the outdoors in remote parts of the Brecon Beacons in his quest to gather evidence of UFO activity. In an effort to find new UFO witnesses, he put up some A4 posters in the areas where UFO activity had regularly been reported. He made the posters weatherproof by laminating them and stuck them on trees and fence posts in the Brecon and Sennybridge areas. This is his original poster, which reads, "I am a serious investigator into UFOs and other strange phenomena and would like to know if you have seen any strange lights in the sky in this area or the area where you may live. I am also looking for information from farmers who may have had cattle mutilations on their farmland properties.
All information given to me will be held in the strictest confidence without question, and your name and location will not be revealed to anyone without your express permission. I am looking for photographic evidence of the above in relation to my investigation on your behalf. I can be contacted on the following number at any time convenient to yourself. In January 97, Gough received a phone call in response to his poster appeal. The caller wanted to meet with him to disclose information linked to UFO sightings in South Wales and in other countries. Gough then had 3 separate meetings with the witness, who turned out to be a military man and worked in a NATO Black Ops team. He was one of 11 men who were selected from Special Forces regiments stationed at Hereford. The 11 were all volunteers who were asked if they wanted to be part of a special group in which the operations would be dangerous and something different. He explained to Gough the function of the team was a fast response find and secure operation. They were on 24-hour standby and would be dispatched in military aircraft, then in a helicopter, to specific locations where UFO activity had been monitored. They would land their helicopter and the team's job was to search the ground for any remains or evidence and prevent any disturbance of the site. Remains might be human corpses, vehicles, or in some cases even a landed UFO craft. It sounds incredible, but I have met with Derek Gough's source several times now, and I have verified he is real and seems genuine about having worked in a NATO Black Ops team. I will explain the information he gave to me later in the film. The reason he contacted Gough in the first place was because he had become unhappy with the operations he was being asked to undertake. During his military service, which started in the 1980s, he claims to have witnessed between 30 and 40 mutilated human beings in countries including the UK, Ireland, Scotland, Spain, Germany, Alaska, Australia, Yugoslavia and Russia. The range of different countries lends weight to the military man's further claim that the Black Ops group he was part of was a NATO-ran operation, in which the Yanks were in charge. He even said that Russia's military knew about what was going on, but were happy to leave the cleanup operations to NATO teams who had access to better technology, which I will describe later. He showed Derek Gough a NATO identity card. The bodies recovered in retrieval missions had suffered the classic neat-edged surgical incisions with bloodless remains, identical to cases of animal mutilation. Once the team had sealed off and secured an area where bodies or other evidence were discovered, a second American team, which included scientists, would then be called out to remove the remains. He referred to this team as the Collectors. When corpses were removed by these teams, information would not be given to civilian authorities about the discovery of the remains. Individuals would be placed on missing persons registers indefinitely. He said the find and secure team could be on the ground for up to 5 days during an operation and would sometimes have to wait days for the collection team to arrive, fending for themselves in remote parts of the world. They would always be the first in and the last to leave. In the past, people have discredited Derek Gough because he could not prove his source was real. I can inform you that after much perseverance, I have made independent contact with Derek Gough's military source. I know his name, I know where he lives, I have film footage of him, and I have had several meetings with him. Bueno, pues simplemente le decía a usted un fragmento de este documental OVNIs y OTAN, el encubrimiento de las mutilaciones de los seres humanos, aparentemente pues uno de los secretos mejor guardados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que bueno, pues respondería evidentemente a una condición pues bastante clara, que si la gente se enterara al respecto de que pues inteligencias de otros mundos están secuestrando seres humanos, que sí, pues usted lo ve, los está asesinando, los están masacrando, pues obviamente y causaría un pánico pues brutal entre la opinión pública, entre la población en general, sobre todo considerando pues el hecho de que los gobiernos aparentemente no pueden hacer nada al respecto. Lo que nos dice el señor Richard D. Hall es que su contacto Derek Gough pues le presentaría precisamente a este ex miembro de las operaciones encubiertas, operaciones de respuesta rápida de la OTAN, para recoger precisamente los restos de las personas que pues resultarían mutiladas, cercenadas por
supuestamente inteligencias extraterrestres y que bueno, pues da evidencia y cuenta al respecto de esta situación. Algo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por supuesto los gobiernos que forman parte de este organismo estarían perfectamente enterados y que obviamente no pueden hacer nada para poder evitarlo. Recuerde usted que estamos hablando, por lo menos lo que dice el documental del señor Richard D. Hall, un grupo de operaciones de la OTAN que se formaría en los años 80 y solo en cuestión de unos cuantos años a esta persona, a este militar que participara dentro de estas operaciones, en cuestión de unos cuantos años le tocaría observar entre 30 y 40 casos de mutilaciones de seres humanos desde España hasta Rusia. Y que bueno, pues esto aparentemente no se limitaría a Europa, desde luego. Pero bueno, pues ese es el campo de acción natural de la OTAN. Pero bueno, al respecto de algunos de otros secretos que guarda esta organización, que hasta el día de hoy sigue, le digo, siendo muy criticada todavía su permanencia, su vigencia, es con respecto a la operación Gladio. De eso vamos a hablar más detenidamente en posteriores emisiones de este programa. Pero le adelanto, esta operación básicamente se libró en varios de los países de Europa Occidental, entre ellos, por supuesto, Grecia, España, Alemania, Luxemburgo, Italia y muchos otros, en los cuales la OTAN financiaría, organizaría y aparentemente incluso estaría detrás de varios atentados terroristas y apoyando también a grupos terroristas para organizar precisamente este tipo de actividades en Europa Occidental en aras de justificar la llegada de la ultraderecha al poder, o por lo menos para evitar que llegaran las izquierdas al poder en Europa, y por supuesto también para justificar la presencia misma de la OTAN y que bueno, pues no entraran o no avanzara, mejor dicho, más la Unión Soviética hacia Occidente, de lo que ya había ocurrido, por supuesto, tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver solamente un fragmento de lo que la OTAN es capaz de hacer en la llamada Operación Gladio y regresamos con más en Archivos Secretos.
información, la Gladio, que pues se confirmara de hecho hace un par de años al respecto de que la propia OTAN financiaba, apoyaba, instaba precisamente atentados terroristas a partir de la formación de ejércitos secretos, de los cuales supuestamente en algunos gobiernos no tenían conocimiento, en otros, como usted acaba de observar, pues sí se tenía el conocimiento, en aras de justificar pues incluso pues la permanencia de determinados grupos políticos en Europa. Pues sucedió y en muchas ocasiones, pero le vuelvo a repetir, sobre Operación Gladio hablaremos en posteriores emisiones de este programa, y recuerde que solamente esta es la primera parte de 2 al respecto de los secretos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado por esta emisión. Yo soy Carlos Rubio y lo veo en la siguiente con muchos más archivos secretos. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde no te debes de perder los clásicos del fenómeno ovni, donde podrás ver las historias más importantes que se han generado precisamente en el tema de los no identificados. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, los clásicos del fenómeno ovni, por supuesto, solo por Tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde no te debes de perder los clásicos del fenómeno ovni, donde podrás ver las historias más importantes que se han generado precisamente en el tema de los no identificados. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, los clásicos del fenómeno ovni, por supuesto, solo por Tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde no te debes de perder los clásicos del fenómeno ovni, donde podrás ver las historias más importantes que se han generado precisamente en el tema de los no identificados. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, los clásicos del fenómeno ovni, por supuesto, solo por Tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv representa la investigación profesional del fenómeno ovni extraterrestre. Por eso es tan importante que un grupo de profesionales pueda respaldar a estas evidencias. Por ello, la posibilidad de ser suscriptor de Tercermilenio.tv es una oportunidad de ser guiado por profesionales y saber a conciencia, a ciencia cierta, de que se trata de la realidad. Esto es Tercermilenio.tv. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde no te debes de perder los clásicos del fenómeno ovni, donde podrás ver las historias más importantes que se han generado precisamente en el tema de los no identificados. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, los clásicos del fenómeno ovni, por supuesto, solo por Tercermilenio.tv.
Punto TV.